Bendiciones a todos. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Marcos. Siempre en el capítulo 14, cerca de donde leímos, pero vamos a leer desde el versículo 66 hasta el versículo 72. Dice Marcos 14, desde el versículo 66 hasta el versículo 72. Dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Vamos a orar. Oh Dios, Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, Dios nuestro Dios, Dios todopoderoso, Dios de todas las naciones. Estamos delante de tu presencia con gozo, con un gozo especial hoy, Padre, viendo que tu iglesia está retornando a su lugar, a su casa, para darte honores, para darte glorias, para cantarte alabanzas y glorificar tu nombre. Glorifícate en medio de nosotros. Nos disponemos, Padre, a exponer tu palabra. Y desde nuestro corazón te rogamos que durante la exposición de tu palabra, Cristo sea exaltado. Que nuestros corazones sean penetrados. Que nuestra alma sea transformada. Que nuestra fe sea fortalecida. Mientras Cristo es glorificado. Para eso, Padre, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este pecador, pero que en la santidad de tu Espíritu, tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad y con humildad, Señor, y con amor a tu rebaño, a ti, a los tuyos y a tu palabra. De tal modo que tú uses estas palabras simples, pero que tu Espíritu Santo esté martillando los corazones maduros, fortaleciendo los corazones quebrantados, guiando a los corazones enamorados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que Jesucristo tuvo 4 audiencias. La Biblia registra que entre esas audiencias, antes de que Jesús fuese a su tercera audiencia, donde Pilato, pasó un suceso que es muy famoso, muy conocido. Es decir, no es un suceso menor. Y por eso hoy
medio del estudio de la Semana de la Cruz y de las audiencias, queremos ver ese suceso donde un siervo de Dios, históricamente prominente siervo de Dios, el apóstol Pedro, tiene una historia triste, hermanos. Siempre es triste negar a Cristo. Siempre es triste fallarle al Señor. Siempre es triste cuando nos equivocamos. Pero al mismo tiempo que se está desarrollando esta historia, Jesús está en la audiencia. Y si hacemos una comparación entre Cristo y Pedro, miraremos grandes diferencias. Cristo se mantuvo firme y fiel a su nombre. Mientras Pedro, sin mucha presión, hermano, no era la misma que tenía Jesús, desfalleció. Ilustrando, creo yo, la debilidad del ser humano. No vamos a excusar a Pedro. Sin embargo, diremos algo a su favor. Para este momento, él no había recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había llegado a la vida de los creyentes hasta Pentecostés. Vamos entonces en esta mañana a ver 3 momentos para entender bien lo que sucedió aquí y meditar en esto. 1, vamos a ver cosas antes de este suceso, de la vida de Pedro. Vamos a poder hacer un estudio profundo, pero sí cosas que le dan mucho sentido a esto. Vamos a ver algunas cosas previas a esto. Vamos a ver el suceso y vamos a meditar, a analizar en él. Y vamos a ver algunas cosas que pasaron después. Así que habiendo dicho esto y todo, mientras tanto vamos a meditar, hermano, en la palabra del Señor. Bueno, el apóstol Pedro era uno de los discípulos que Dios le había dado algunas características especiales de su personalidad. Él era una persona con una personalidad fuerte, es decir, había una reunión, él quería opinar y opinaba con criterio y su opinión era válida y era valerudo, es decir, si había que lanzarse a algo, hay que llevar a Pedro, hermano. Pedro va a aportar, va a estar ahí, va a lanzar, le va a dar ánimo y le va a decir cómo que hasta aquí vamos para adelante. Es decir, alguien que yo imagino daba gusto estar con él. Tenía también algunos arranques, por así decir, de enojo. No era Cristo, era Pedro, es decir, un hombre, pecador. Y a veces sus enojos excedían los límites, como les pasa a muchos o nos ha pasado a muchos en algunas ocasiones. Ese era Pedro. Ahora Pedro, en su filosofía de vida, su filosofía de amistad, su filosofía de ministerio, había un valor muy importante para él y era el estar al lado hasta el último momento, esa lealtad de aquel quien lo había llamado. Él tenía algo claro. Él quería lo mejor para Cristo. Así que si vamos a ver antes, los sucesos antes, vamos a ver en Mateo, vayan conmigo por favor, capítulo 16 de Mateo. Hay algo maravilloso que pasa ahí cuando Pedro hace la declaración de en Cesarea de Filipos, cuando Jesús dice, ¿ni quién dice, qué dice la gente de mí? ¿Qué piensan de mí? Unos piensan que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién piensan que soy yo? Mateo 16. Ay, por Dios, la Biblia lo registra así, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Luego de eso, versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces, dice las Sagradas Escrituras,
Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Uno de los momentos que vamos a ver de ese antes del suceso es que vemos en Pedro que él deseaba lo mejor para Cristo. Él no quería ver a su maestro padeciendo. ¿Quién desea eso, hermanos? Nadie, porque y muchas veces es porque tenemos la mirada, como dice ahí, puesta en las cosas terrenales. Entonces Pedro, como un hombre de iniciativa, dice: voy a hablar con Jesús, a saber qué le está pasando a mi maestro. Ten compasión de ti mismo. No es posible que vengas a decir con todo lo que hemos dejado todo por ti y que vas a ir a Jerusalén a padecer. No, o sea, él está humanamente hablando, él está actuando como cualquier ser humano, aconsejando, según él, a Jesús para que no fuera a padecer, a morir y a resucitar. Gracias a Dios que Jesús lo ignoró. Y realmente no podía influir en el plan perfecto. Pero Pedro deseaba lo mejor para Jesús. Esa historia que hemos leído de Marcos, de Pedro, no es de alguien que no ama a Jesús y que no desea lo mejor para Jesús. Ahora bien, no solo en la vida de Jesús, sino si uno investiga un poco, uno se dará cuenta que la vida de los hombres que Dios ha llamado y que les ha dado un ministerio, un llamado especial, es una vida de sufrimiento, hermano. Esta semana terminé de leer un libro de un misionero, el primer misionero estadounidense, Adoniram Hudson. Había ratitos que solo cerraba el libro, porque era difícil de, decimos figuración, de tragar. Y cuando lo abría, miraba a ese hombre siguiendo adelante. Es sorprendente. Y a veces no entendemos, pero así es el Señor. Sus planes son perfectos y maravillosos. Pedro tenía un corazón donde amaba a Cristo y quería lo mejor para él. O sea, esa persona que estaba ahí en la parte baja del patio de la casa del sumo sacerdote no es alguien que no amaba a Jesús y que no deseaba lo mejor para él. Claro que sí. Además de eso, Pedro había hecho una promesa antes de esto. Y lo vamos a ver en este caso en Juan 18. Vayan conmigo, por favor, a Juan 13. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en los versículos 36, dice la palabra del Señor. Estaban en el aposento y le dice bueno, donde se narra esa parte, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y Jesús se está refiriendo al sufrimiento por la gloria de Cristo. Y Pedro lo siguió en ese camino. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Vean lo que le dice, miren qué palabras tan lindas. ¿Quién no quiere escuchar eso? Mi vida pondré por ti. Pero a veces, hermanos, si meditamos sin faltar el respeto a la palabra del Señor, es cómico. Porque quien puso la vida por Pedro y por nosotros, Cristo. Pero Pedro, en su filosofía
de discípulo, él le dice, mi vida pondré por ti. ¡Wow! ¿Qué compromiso tenía este hombre con Jesucristo? Jesús le dijo, tu vida pondrás por mí. Es cierto, te digo. No cantar el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Canto definitivo del gallo, sin que me hayas negado 3 veces. Entonces vemos en Pedro no solo una persona o un discípulo que ama y que desea lo mejor para su maestro. No le desea nada turbulento. Además de eso, es una persona que, al menos desde sus palabras, estaba dispuesto a poner la vida por Jesús. Él se está anticipando a lo que va a pasar. Un error que muchas veces nosotros cometemos por lo que pensamos, por lo que somos, por lo que nos creemos. Decimos tal cosa. Yo recuerdo una vez en una situación tensa, estábamos viviendo y estábamos con un amigo, en eso llegó otro, se subió al carro y mi amigo y yo estábamos muy involucrados en esa situación. El otro que se subió no, pero él quiso opinar. Y entonces, y le gustaba mucho el fútbol y se me ocurrió a mí una anécdota. Y le digo yo, bueno, le digo, en un partido de fútbol no es lo mismo tirar un penal y ser el encargado de tirar el penal que estar allá sentado, gritando, arengando al equipo. El de allá nunca falla. Los que fallan hasta la máxima estrella se equivocan. Porque están anticipando y dicen desde la grada, yo no fallaría ese penal. ¿Cómo voy a fallar yo eso? Si está toda la portería. Entonces, Pedro estaba diciendo, yo no fallo, Señor. Yo mi vida voy a dar por ti. Anticipándose. Ahora hubo una palabra más potente después de la de él, antes de que el gallo cante. Me negarás 3 veces. Y bueno, hermanos, además hay otro momento. Ya me imagino a Pedro. Y le voy a demostrar a Jesús que yo voy a poner mi vida por él. Y está en Juan 18. Vayan conmigo, por favor. Y sí, vamos a Juan 18. Cuando Jesús fue arrestado. Vamos a ver desde el versículo 10. Cuando están arrestando a Jesús como preso. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Él había dicho, mi vida daré por ti, ¿verdad? La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Cualquiera diría, el hombre cumplió su palabra. No se amilanó. Sacó la espada. Jesús entonces le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, era alguien que realmente pasó los límites, ¿verdad? O sea, yo me imagino, bueno, si yo voy a una guerra, hermanos, yo quisiera ser compañero de Pedro, que ande ahí al lado mío, porque yo sé que cualquier cosa, yo me quedo, él responde. Gente así, pues. No todos son así. Pero hermanos, aún cualquiera de nosotros, hermanos, tenemos un punto de quiebre. Hay un punto de quiebre. Ninguno de nosotros somos como Cristo.
Por más que digamos, yo nunca haría tal cosa. Como dice un adagio popular, más rápido cae un hablador que un cojo. Y Pedro se había llenado la boca y cayó. Esto fue antes. Estos datos anteriores son importantes porque lo que vamos a ver, y este mensaje no es para condenar a Pedro, es para exaltar a Cristo. Pero tenemos el ejemplo de Pedro. El hombre que cometió esta falta era un hombre de carácter, de fidelidad, de lealtad, de abnegación, de coraje. Pero cometió una falta. Vamos a Marcos. Volvamos hoy sí al momento. Ya vimos lo anterior, ahora vamos a lo que pasó. Antes de ir al versículo que leíamos, veamos lo que dice el 50, porque hay que también contextualizar lo que pasaba con los discípulos. ¿Qué pasó con el resto de los discípulos? Y Marcos nos da una contextualización importante. Versículo 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Y cuando Pedro dijo, mi vida di por ti, ¿qué dijeron todos? Todos dijeron lo mismo. Recuerdan que lo leímos, ¿verdad? Todos dijeron también. Pues el versículo 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. También dice Marcos, versículo 51. Creemos que se refiere al apóstol Juan. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. O sea, los demás huyeron, él huyó, pero iba ahí de cerca, ¿no? Pero le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Luego Pedro se las ingenió y fue a caer al patio del sumo sacerdote, de Caifás, aquel que tuvo la audiencia con Jesús. Y en el patio estaban algunas fogatas para calentarse. Versículo 66. Estando Pedro abajo, en el patio, aquí es importante que entendamos esto, porque realmente la Biblia nos está dando estos detalles para que meditemos en esto, entre otras cosas. Ya lo dije, pero lo quiero recalcar. Esta es una historia, por así decirlo, paralela a las audiencias de Jesús. En lo que Jesús está en las audiencias, Pedro está pasando esto. Esto lo leemos en menos de un minuto, pero pasaron un par de horas en esos versículos de Pedro. Si leemos los evangelios, nos damos cuenta que la negación una de otra tuvo más de una hora. O sea, no fue cuestión de minutos. Entonces, en lo que están pasando las audiencias de Jesús, donde Jesús no se quebranta, mientras Jesús se mantiene firme, inquebrantable, con su amor incondicional y su determinación, en el patio, ahí mismo, hay un hombre aparentemente fuerte, aparentemente inquebrantable, aparentemente el más leal de todos los hombres, pero que encontró su punto de quiebre. Somos débiles, hermano. No aparentemos lo que no somos. Por más que nos pongamos el cascarón de fuertes, somos débiles. Hay un punto donde nos derrumbamos. Aunque no quisiéramos hacerlo, pero existe. Pero nuestro Rey nunca se quebranta. Su amor y su gracia son inquebrantables. ¿Recuerdan a Pedro hundiéndose en el mar?
Si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Quién lo sacó de ahí? Un pescador, hermano. Un nadador. Pilas. ¿Quién le extendió la mano para sacarlo de las aguas? Jesucristo. Ya vamos a llegar al punto donde Jesús hace algo aquí con Pedro. Y lo van a ver en las Sagradas Escrituras. Bueno, ya estamos ubicados contextualmente en este momento. Cuando vio a Pedro que se calentaba, una criada, una sierva, alguien que estaba ahí que le servía al sumo sacerdote, mirándolo dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Tú eres de ellos. ¿Cómo estaban tratando a Jesús en la casa del sumo sacerdote? ¿Lo estaban tratando bien, hermano? No. Si lo estuvieran tratando bien, pues Pedro hubiera dicho: sí, yo voy a amigos hoy de él. Pero no lo estaban tratando bien. Entonces él dijo: yo no lo conozco. Pedro, hermano. Si leemos íntegramente los evangelios, nos vamos a dar cuenta que ya en la segunda ocasión ya fueron varios los que le preguntaron a Pedro o le dijeron que él era de los judíos. Entre ellos la misma criada y otras, porque usted sabe, yo me imagino que esta sierva, en ella, yo digo ella, no estoy diciendo a nadie más, era bien comunicativa, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ella lo dijo. Entonces llegaron más, incluso un familiar de Marco, leemos los 4 evangelios, se fue donde Pedro y le dijo, bueno, dice el versículo 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Como les comentaba, le estaba leyendo la historia de un misionero. Y este hombre fue misionero en Birmania, cerca de la India. Tuvo muchos años sin que nadie conociera a Cristo. Hubo varios años sin que nadie le conociera al Señor Jesús. Pero un día alguien conoció a Cristo. Bueno, él tuvo una reunión con otro gran misionero, Carey, y Carey le anticipó: bueno, en Birmania nadie hace misiones y está prohibido y te puede costar la vida. Pero el hombre determinado se fue. Y en un momento que alguien creyó en Cristo. Y lo que esa persona le dijo: pronto me quiero bautizar. Pero esa persona sabía lo que eso implicaba en su cultura. Hubo un momento de la historia de este hombre que él está como: me tengo que ir, porque el rey prácticamente ya lo tenía en la lista. Y ya tenía casi como 10 creyentes. Y le dice: no te vayas, no te vayas. Ellos, vamos a seguir en la iglesia y el rey no va a poder hacer nada cuando muchos crean en Cristo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos creyentes y Pedro? Ellos ya tienen el Espíritu Santo. Esto no es una excusa para Pedro, pero Pedro no lo tiene. Dios mismo, el Espíritu Santo, le da una valentía al ser humano que no es propia de sí mismo. Porque nadie quiere morir, hermano. Sin el Espíritu Santo, claudicar es muy fácil. Cualquiera se dobla. Pero con el Espíritu Santo, perseveramos. Pedro no había recibido el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver después, con el Espíritu Santo. Entonces él lo niega. Él lo niega. Esto no es un ejemplo que nos está dando la Biblia para que lo imitemos. Nos está narrando eso. Ahora,
Versículo 70, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. Y hablaba como Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Algo había en Pedro aún negando a Cristo. Algo había en Pedro aún negando a Cristo que lo delataba, hermanos. Es que había estado con Jesús. Tenía impregnada a Cristo. No lo podía negar porque siempre, aunque lo estuviese negando, él iba a insistir. Porque, hermanos, Cristo no pasa desapercibido por la vida del ser humano. Ni aun cuando lo estemos negando o pecando. Él está ahí. Qué maravilloso, ¿verdad? Versículo 71, este es uno de los versículos tristes para un cristiano. Gracias a Dios y por la gracia de Dios no se revela todo lo que, por la protección de Pedro, todo lo que dijo, pero sí se nos dice. Y entonces él comenzó, ¿qué dice? A maldecir. Qué bueno que no sabemos qué dijo. Solo sabemos algo de lo que dijo, pero en esas maldiciones no sabemos. ¿Quién fue el que empezó a maldecir, hermano? Pedro. Yo no sé si fue, no sé, no es puesto, es pura especulación, no es palabra del Señor, pero las maldiciones pudieron venir para él, las personas, de por qué lo estaban acusando, o para Cristo, para que le creyeran. No sé. Y además de maldecir, juró, usó el nombre de Dios en vano. ¿Saben lo que entendemos? Lo que es juramento. La palabra es válida. La palabra es válida. Y el que le da valor a su palabra, la sostiene. Y él juró, puso el nombre de Dios como constancia de que él no conocía a Jesús. Qué desfachatez la de Pedro. Qué triste es cuando las personas usan el nombre de Dios para mentir. Pedro lo hizo. No conozco a ese hombre de quien me hablas. Eso es lo que la Biblia registra, pero nos dice que maldijo y juró. Versículo 72. El gallo cantó la segunda vez y entonces Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Y se salió, hermano. Y llegó el punto de quiebre el hombre. Pero hay un dato que no lo da Marcos, lo da Lucas. Es un dato maravilloso. Es un dato importantísimo en esta historia. Van a Lucas 22. Versículo 59, para volver a agarrar el ritmo. Como una hora después, ¿ven? Esto pasó con diferencia de tiempo. Otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, ay, hermano, hasta leerlo a veces da como cosita, ¿verdad? Recuerden que Jesús estaba en la audiencia, ¿verdad?
¿Se recuerdan? Pero él no estaba ahí en el patio. Llegó un momento que sacaron a Jesús del patio. Y posiblemente esto que se nos está narrando, cuando el gallo cantó, cuando se cruzaron las miradas, es cuando sacaron a Jesús. Y recuerda lo que le hicieron cuando lo sacaron. ¿Recuerdan para qué lo sacaron? Para darle bofetadas, puñetazos, escupirle. ¿Se acuerdan? Pues ya en el patio, uy, hermano, es que me da hasta escalofrío. Jesús buscó a Pedro. Pero no pequen y no pequemos con esa mirada. No fue una mirada de condenación. No, no fue una mirada reclamándole. No, hermano, fue una mirada de perdón, de misericordia, de amor. Y ante esa mirada, un hombre fogueado en las aguas del mar Galileo se quebrantó, hermano. Pedro saliendo, dice Lucas, versículo 62, fuera lloró amargamente. Hace unos domingos unos meses tuvimos un himno precioso, lema que se llamaba La Mirada. No es tan popular de John Newton. Lo recuerdo. Imagínense la mirada de Jesús a los ojos de Pedro. Si Pedro de alguna manera con su negación está representándonos a nosotros en nuestras debilidades, que todos somos hombres débiles, también recibamos esa mirada. Reciba la mirada misericordiosa del Señor. Y si le toca, no tenga temor de llorar en arrepentimiento. Porque la tristeza que es para arrepentimiento es buena. Corintios lo dice. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Ahora, ¿por qué esa mirada penetró tanto? Pedro sabía que Jesús lo sabe todo, se lo dijo después. También es muy conocida la historia cuando Jesús le dice a Pedro y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y por último, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué en el patio, tú sabes las veces que te negué, tú sabes que maldije y que juré. Tú lo sabes todo. Pero también tú sabes que te amo. Y a este hombre, Dios le otorgó un don especial inigualable de liderar a los apóstoles. Cuando llegó el Espíritu Santo y para fundar su iglesia y para llevar su nombre a Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La llave que Dios le dio a Pedro es esta. Apúntelo, memorícelo, sépalo. ¿Quién fue el hombre que Dios usó para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para tomar la palabra en nombre del Señor? Pedro. Cuando Felipe se fue a Samaria y Pedro fue a Samaria, ¿a través de quién Dios usó para que el Espíritu Santo llegara a los samaritanos? Pedro. Cuando Dios se le apareció en visión a Cornelio y a Pedro, allá en Jope, narrado en Hechos, ¿quién fue el hombre que Dios usó para que el Espíritu Santo viniera a los gentiles?
Pedro abrió la puerta para los judíos, abrió la puerta para los samaritanos y abrió la puerta para los gentiles. Fue usado por Dios. Este que lo negó, que vio a los ojos a Jesús en su peor momento como su discípulo. Vayamos cerrando y miremos, amados hermanos, lo que pasó después. Vamos a ver también algunos momentos después de esto. Uno ya lo acabamos de mencionar, está en Juan. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 21, el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Qué le dijeron la tercera vez? ¿Me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquellos ángeles en la tumba dieron instrucciones de que le dijeran a Pedro que Cristo había resucitado. Y un día, luego de que Cristo resucitó, Pedro, junto con Juan, creemos que Juan, entró a la tumba. Y Pedro la vio vacía. Y su corazón se regocijó. Luego tuvo la oportunidad de comer con Jesús resucitado. Y tuvo la oportunidad de verlo y platicar con él y tener esta conversación. Y tuvo la dicha de verle cuando ascendió a los cielos. Y yo no sé si en ese momento también habrán cruzado la mirada. Pero Jesús les dijo: aguarden aquí un tiempo, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos. Vamos al libro de Hechos. Y en la fiesta de Pentecostés, menos de 2 meses después de la Pascua, el Espíritu Santo vino a reposar permanentemente en la iglesia. Y la iglesia fue bautizada históricamente por el Espíritu Santo. Y Dios dio a un hombre un don especial. Y este hombre tomó la palabra y expuso el evangelio. Y en el versículo 22 de Hechos 2 vemos parte de este discurso de aquel que negó a Jesús en el patio del sumo sacerdote, diciendo ahora: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y predica el evangelio poderosamente, hermano. Luego, unos días después, va con su amigo y consiervo Juan al templo a orar. Hay un cojo y le dice: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Le dice Pedro de Nazaret: levántate y anda. El cojo se levanta
Y eso causó una alta tensión entre los discípulos y los sacerdotes y las autoridades religiosas. De tal manera que los hicieron esa noche dormir ahí con ellos, presos. Y luego los llevaron ante el concilio, ya no en el patio, ahora ante el concilio. Y en el versículo 17 del capítulo 4, desde el 17, vemos que dice la palabra del Señor. Sin embargo, para que no se divulgue, ellos diciendo del concilio, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Si este Pedro en la primera afloja, ya le pasó hace unos días allá en el patio, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18, llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, por casi es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Y después lo volvieron a meter preso. Porque ahora aquel que había encontrado su punto de quiebre en el patio del sumo sacerdote, ya había recibido el Espíritu Santo. Y ya se estaba dejando dominar por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Entonces se estaba manifestando más Dios que Pedro. Y soportaba. Y no se quebrantó por el Espíritu Santo frente al concilio. Ya no frente a los siervos, que no podían más que acusarlo, sino frente al concilio, que lo podían también llevar a la muerte como llevaron a su maestro. Es bueno, hermanos, que de tanto en tanto la iglesia medite en su conducta leal hacia Cristo. Y entre tanto en tanto también es bueno recordar que somos débiles, que podemos fallar, pero que tenemos un rey que con su mirada de misericordia nos perdona, nos restaura y nos otorga bendiciones que no merecemos. Para que el nombre de Cristo sea exaltado. Mientras Pedro se quebrantó, Jesús no se quebrantó. Que no se nos olvide de eso. Espero por el nombre del Señor que su palabra llegue a sus corazones y que nos encamine a la santidad, a la misericordia, a los que aún no creen en Él, al arrepentimiento y a las aguas bautismales. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Hemos podido meditar, hemos podido exponer, escuchar acerca de este suceso, de tu siervo, de tu hijo, de Pedro. Oh Señor, gracias por su vida, por su ministerio, por todo lo que tú lo usaste. Y gracias, Padre, porque mientras él se quebrantaba y fallaba, tú permanecías firme y fiel. Y gracias, Señor, ya que durante, mientras y posteriormente a que él maldecía y juraba falsamente, tu mirada de misericordia se cruzó con él. Y eso le impulsó al arrepentimiento. Voltea también tu mirada a nosotros, pecadores, para que nosotros también haya humildad, arrepentimiento. Y a veces, Padre, lágrimas de arrepentimiento.
Guíanos en el hueco de tu mano siempre. Bendice esta iglesia, Señor. Gracias. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo video. Quiétanos para que Tu estén aquí próximos. sangre mi En el nombre de maldad lavó. Amén.